ahí estamos. Bueno, pues buenos días a todas y todos en esta actividad de la Semana de Sociología, de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica Silva Enríquez, en la edición de 2021. Y el motivo de esta mesa, titulada 25 años de Sociología Contemporánea a través de la revista Temas Sociológicos, es precisamente compartirles a todos ustedes el acervo, todo el acervo de conocimiento sociológico que contiene esta revista, publicación de nuestra Escuela de Sociología. Les voy a compartir un PPT, una presentación, y ello nos va a guiar para esta presentación de nuestra revista Temas Sociológicos. Ahí les comparto y me dicen ustedes si se ve bien, ahí se aprecia. Bueno, como les comentaba, el fin de esta presentación es acercarles todo el conocimiento acumulado en nuestra revista, que ya tiene 25 años de publicación continua. Sus orígenes, de hecho, se remontan al año 1995, justamente en el área de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la antigua Universidad Católica Las Cañas. Desde el año 2000, la revista Temas Sociológicos ya es una publicación de nuestra Escuela de Sociología, ya hoy Universidad Católica Silva Enríquez, y a la par también de la institucionalización de la carrera de Sociología de nuestra universidad. Desde este año, el equipo editorial que conforma el equipo de trabajo de la revista ha ido creciendo con el paso de los años y lo integran actualmente la profesora Dionara Ortega, mi persona como editor, Juan Morales, el profesor Patricio Olivera como editor asistente, Fabiola Hurtado como jefa de ediciones de la universidad, y luego en la figura de asistentes editoriales están tanto Natalia Campos, egresada de nuestra Escuela de Sociología y hoy también asistente en la área de ediciones de la universidad, y la profesora Mariela Delgado, quien también es egresada de nuestra carrera de Sociología. Además, tenemos un estudiante en prácticas, como es Ian Ovalle, quien realiza sus prácticas profesionales al interior del equipo. Decirles, bueno, que con el paso de los años ha ido profesionalizándose el trabajo que hacemos al interior de la revista. Luego, el profesor Justino Gómez, que aquí nos acompaña, si quiere luego al final también contarnos un poco de la historia de la revista, como también la profesora Andrea Bamondes, que también en algunos años fue directora y también editora de la revista. Voy a pasar a explicarles brevemente algunas de las características de nuestra revista, ¿no? Para sobre todo nuestros estudiantes y también el público en general, ¿no? Algo importante que ha ido consiguiendo la revista en los últimos años ha sido su publicación 2 veces al año, ¿no? Hasta el año 2016-2017 se publicaba un único número anual. Desde el año 2018 hasta la fecha ya publicamos 2 números al año, tanto los meses de julio como final de año, diciembre, principios de enero. La revista podemos decir que ha ido creciendo en su publicación, en la cantidad también de artículos recibidos, como también ha ido, sobre todo, mejorando las distintas secciones que componen la revista. Cada número de la revista consta, de hecho, de 5 secciones, ¿no? Una editorial que suele estar a cargo de profesores y profesoras investigadores y especialistas en una temática concreta, y también ellos hacen cargo de publicitar, compartir las convocatorias de los artículos de dossier, que es nuestra segunda sección, los artículos de dossier, que son artículos que tienen una temática en común. Ahí ustedes, ahora a continuación veremos algunos ejemplos, ¿no? De temáticas de artículos, de números, mejor dicho, de los últimos años, dedicados, por ejemplo, a género, dedicados también a sociología de la justicia, etnografía,
resistencias y conflictos del neoliberalismo en América Latina, etcétera, ¿no? Eso lo veremos a continuación. También la revista consta de una sección de otros artículos de investigación en los que se publican distintos tipos de artículos originales, por supuesto, de temáticas relacionadas con la sociología y con ciencias sociales afines, ¿no? No necesariamente tienen que estar relacionados con la temática del dossier, son de temática libre y recibimos artículos de todo tipo relacionados, por supuesto, con temas sociológicos. Luego consta en la revista una sección de reseñas, en la que publicamos alrededor de 1 a 2 reseñas de libros actuales, ¿no? Que consideramos que son interesantes tanto para la sociología chilena o también para la sociología latinoamericana. Y además, en los últimos años, desde el año 2019 en adelante, hemos ido incorporando una nueva sección que son las entrevistas, ¿no? Y esto es importante destacarlo porque también es el sello que le ha querido dar la actual directora, Leonora Ortega, ¿no? de hacer también la revista. Si se ha ido profesionalizando, trata de ser una revista posicionada ya, podemos decir, en el campo sociológico chileno. También hemos querido, como equipo editorial, darle un sentido más público y más abierto a otros espacios, y para ello en esta sección de entrevistas solemos entrevistar a distintos cientistas sociales, sociólogos, connotados, que nos aportan su mirada sobre alguna temática contingente o también sobre sus experiencias como investigadores. Ahí en esta sección tenemos entrevistas, por ejemplo, a Katia Araujo, del año 2019, justamente en el momento del estallido social, donde nos comparte sus impresiones sobre el momento. También tenemos alguna entrevista al profesor Justino Gómez, por ejemplo, sobre su trayectoria en la sociología chilena, y más recientemente la última entrevista está dedicada a Miguel Ferreira sobre un tema poco estudiado por la sociología en Chile y en América Latina, como es la sociología de la discapacidad. Además, la revista está actualmente indexada en distintos catálogos de referencia, como Latindex Catálogo, Erisplus, ROA y Latin Red. Comentarles en relación al proceso de evaluación que tenemos, porque no deja de ser una revista científica especializada en la sociología, pero también con una dimensión pública. Para la recepción de artículos de investigación, sean del dossier o para la otra sección de otros artículos de investigación, todos los artículos que recibimos de investigaciones originales son evaluados por pares externos mediante el sistema de doble ciego. Además, los artículos de nuestra revista, ya contamos con 28 números, estamos en el proceso de publicar el próximo número 29. Todos los artículos de la revista son de acceso gratuito y de acceso abierto en nuestra página web. Adelante, Natalia. Ahí les dejo con nuestra colega Natalia. Hola, yo voy a hablar sobre la orientación intelectual que tiene nuestra revista. Nuestra revista expande contenido y horizonte de difusión del conocimiento sociológico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos, por ejemplo, como sale más abajo, el tema de problemas de la sociedad chilena, latinoamericana y mundial, pero no solamente sociología, sino que también otras áreas afines, como por ejemplo a veces nos mezclamos un poco con ciencia política, con una psicología social, pero todo por lo general engloba esta temática como latinoamericana y chilena específicamente, o hispanoamericana también, si consideramos que hemos recibido artículos de España y de otros países. El foco en sí es ampliar las fronteras del alcance de esta sociología o de este conocimiento sociológico. Ahora les voy a hablar brevemente sobre las normas de publicación. Nosotros hemos hecho reajuste a las normas de publicación en el último tiempo. Cada vez vamos profesionalizando más este punto. Actualmente, por ejemplo, la primera norma o el primer hito que hay que cumplir, que el artículo tiene que ser de carácter inédito. ¿Qué quiere decir que un artículo sea de carácter inédito? Que no tiene que estar publicado en ninguna otra plataforma, que no tiene que ser enviado a evaluar a ninguna otra revista, al mismo tiempo que está en la nuestra,
y que no tiene que estar, por ejemplo, no, nada que ver, disculpen, se me mezcla el proceso editorial, que no tiene que estar simultáneamente en ninguna revista. Un ejemplo de esto es que uno de los artículos que llegó ahora, por ejemplo, que se da hasta como hermandad entre revistas, había sido mandado a evaluar a otra. Entonces, pero había sido rechazado en la otra revista. Y justo coincidió que lo enviamos a evaluar ahí, y la editora de la otra revista nos contactó el día de ayer y nos dijo, estimados, saben que este artículo yo lo rechacé, como para que tengan constancia de que este ya había sido enviado a otra revista a evaluar. Ya, eso no se puede hacer simultáneamente, pero sí, una vez rechazado, por ejemplo, se puede mandar a otra revista. El segundo punto es que un artículo debe ser enviado a través del portal de la revista mediante el sistema de OJS, que es Open Journal System. Este sistema es el que trabajamos todas las revistas de la universidad, que es una plataforma web en la cual ustedes tienen que subir su artículo, obviamente según las normas de publicación de cada revista, y ahí pasa a través completo de un proceso editorial que se hace al interior de este sistema. No se hace ya como antiguamente, como anécdota para los que son más jóvenes. Antiguamente nosotros lo que hacíamos era contactar a través de correo electrónico. Entonces nos comunicábamos con el autor, después con el evaluador, eh, después teníamos que juntar todas las evaluaciones por correo y mandárselas por correo al autor, y el autor tenía que incorporarlas y mandarlas a nosotras. Ahora todo eso se hace a través de un sistema digital, o sea, a un sistema de plataforma electrónica. El tercer punto es que la revista Temas Sociológicos trabaja a través de un sistema de arbitraje doble ciego, que es lo que hablaba el profesor Juana hace brevemente atrás. Por lo que funciona el artículo enviado debe ser anonimizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que tener ninguna referencia ni a pie de página, ni en el texto de quién es el autor. Eh, Otro punto importante, que los textos enviados tienen que estar en formato de citación norma APA séptima edición. Hasta el año pasado, más o menos, trabajamos con APA sexta edición. Ahora que se actualizó a la APA séptima, también nosotros nos actualizamos esta nueva norma de publicación, que es mucho más sencilla que la APA sexta. Y el envío de un trabajo a la revista Temas Sociológicos implica que este no ha sido ni está en trámite de ser publicado en otra revista. Esto se relaciona netamente con el primer punto, que es que no se puede enviar de manera simultánea a dos revistas, porque eso ya es poco ético y por lo general implica, en nuestra parte, un rechazo inmediato. Nosotros, para que tengan constancia, o para que lo tengan en cuenta, mejor dicho, trabajamos con un sistema que nos entrega la universidad, que es una plataforma para ver si el artículo tiene plagio o no tiene plagio. Entonces, todo artículo que entra a nuestro proceso editorial es pasado por este sistema antiplagio, que es Turnitin, que también lo tienen los profesores a su disposición para pasar los trabajos, por ejemplo, y así comprobamos que no esté también simultáneamente en otro proceso. Nos puede avisar un editor, por ejemplo, como nos pasó ayer, que no aparecía en el Turnitin, cómo nos puede avisar también el mismo programa que este artículo ya está en otra plataforma subido. Y alguna otra norma de publicación importante que tienen que tener en cuenta, el tema de las normas APA, que es muy importante, que tenemos varios ejemplos en nuestra plataforma por si incluso ustedes tienen dudas de cómo citar. Por ejemplo, para los que son estudiantes todavía, pueden ir a nuestra plataforma, buscar la norma de publicación, y ahí sale muy detallado, por ejemplo, qué hacer en caso de un libro, de una referencia, de un artículo. Así que no solamente estamos para entregarle información ligada a artículos que se publican, sino que también les servimos para sus trabajos y todo. Así que cualquier duda que tengan respecto a temas de APA y todo, nos pueden hablar también, a escribir al correo, y yo los puedo ayudar a solucionar ese problema. Siguiente. Muchas gracias, Natalia. Vamos allá. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien, si no me avisan. El último número de nuestra revista, el número 28, se publicó a mediados de año, ¿ya? Entonces, me gustaría comentarles algunos artículos buscando lo siguiente, digamos, no solamente presentarles las temáticas en juego, sino que también comentarles de algunos conceptos teóricos. No los voy a explicar, tampoco soy el autor de ninguno de estos artículos, que pudiera llamarles la atención, digamos. A veces los artículos de revista tienen una doble función. La primera es mostrar investigaciones contemporáneas, innovativas, sobre temas poco tratados, pero también son una buena puerta de entrada a discusiones teóricas contemporáneas o relevantes,
¿ya? De eso se trata, eso es lo que garantiza, digamos, la selección mediante el doble ciego, ¿ya? Entonces, en algún sentido, estos artículos pudieran serles útiles a investigadores, a ustedes, a nuestros estudiantes, para conocer bibliografía contemporánea. Entonces, por ejemplo, en el último número en la editorial, Angélica de Sena, Roberta Sena y Andrea Letano discuten el Estado como hacedor de políticas públicas, planteando cómo éste permea la totalidad de las prácticas de la vida cotidiana a partir de sus acciones u omisiones, en las presencias y en las ausencias. El Estado se materializa entonces a través de las políticas públicas, sostienen las coordinadoras, siendo este resultado en un momento particular, pero a la vez son productoras de ese tiempo. Entonces, en el texto de Romel Contreras Valenzuela discute la importancia de abordar los cuidados en América Latina, mostrando desde la distinción entre el trabajo remunerado y no remunerado su importancia para la igualdad de género y el rol que le cabe en ello a las políticas de cuidado existentes y, retomando lo que podrían decir las coordinadoras, las políticas inexistentes y las políticas por venir o por diseñar, ¿ya? Se revisa la noción de régimen de bienestar, los esquemas de régimen de bienestar en la región y se muestra la precaria o débil situación en que se encuentran nuestros estados frente a la pandemia. Así, Romel Contreras muestra cómo en esta frágil capacidad de los estados en América Latina para cuidarnos, la crisis del COVID viene a profundizar estas falencias, pero también abre la posibilidad para explorar políticas que permitan garantizar mínimos de bienestar a las personas que requieren de cuidado, sin que ello sea a costa de sus cuidadores, porque eso es lo que también está en juego. El texto de Evangelina Cervantes Holguín presenta una revisión sistemática de la literatura a la fecha de redacción de dicho artículo, de las consecuencias de la pandemia en las clases virtuales han tenido sobre la salud de los docentes. Se muestra cómo se trastocó la vida profesional, personal y familiar de los profesores y profesoras. Y lo interesante de este artículo no solo está en la temática, ¿ya? Y en los acercamientos que hay a la sociología del cuerpo y la sociología de las emociones, sino también en el tratamiento de los datos, es decir, de los artículos de investigaciones que la autora revisó. Hay una extensa discusión y una parsimoniosa presentación del esfuerzo metodológico que está a la base de las conclusiones de Evangelina Cervantes. Cómo se catalogaron los textos que ella revisó, cómo se analizaron dichos documentos y la manera en que los principales hallazgos fueron compilados, ¿ya? Finalmente, si en Romel Contreras, el primer artículo que les comenté, la crisis del COVID hace patente la necesidad de una intervención activa sobre cuidados, Efrén Danilo Ariza Ruiz nos llama la atención sobre el uso que se hace de esta crisis para ampliar y reconfigurar la dominación estatal y cómo ello conlleva un aumento del autoritarismo y un recrudecimiento de la violencia en Colombia. Se lleva a cabo una revisión de las violaciones de derechos humanos acaecidas en el marco del estado de excepción en Colombia. Y para ello, Efrén Ariza analizó la literatura especializada, estadísticas oficiales, informes de entidades defensoras de derechos humanos y lo analizó, y esto también puede ser interesante, desde un marco teórico de raigambre postestructuralista. Gracias. En el número 27 de nuestra revista, que es el antepenúltimo, el penúltimo, va a ser el antepenúltimo cuando publiquemos el que estoy pensando, tengo un poco en mi cabeza. Se discutió sobre neoliberalismo. Nuevamente un número muy interesante. Por ejemplo, destacamos el artículo de María Belén de Burén, que indaga el rol que le cupo a la sociedad Montperelín en Argentina, y para ello se muestra el rol, cómo se replica en la Argentina la configuración y objetivos de esta sociedad neoliberal a nivel internacional. Cómo se vinculan a grandes empresarios, actores e instituciones productoras de discursos y hacedores de políticas públicas con el fin de facilitar la expansión del neoliberalismo en el país trasandino. Por otro lado, Gina Paola Rodríguez analiza los discursos de género en 3 think tanks en la derecha en Chile. Ella analiza
ella realiza una revisión de informes, columnas de opinión e intervenciones públicas de Libertad y Desarrollo, la Fundación para el Progreso y Avanza Chile, indagando cómo son incorporados los planteamientos del feminismo en su agenda, o cómo no son incorporados, y cómo son incorporados algunos, y cuáles son los referentes del feminismo que se consideran y cuáles no. Gina Rodríguez inquirió sobre planteamientos relativos a la redistribución económica, la representación política y el reconocimiento de derechos, mostrando cómo estos centros de pensamiento han tomado algunos planteamientos feministas, pero buscando hacerlos compatibles con el neoliberalismo que profesan. Por ejemplo, sobre redistribución se promueve, en estos centros de pensamiento, se promueve el acceso de las mujeres al mundo laboral con una atención parcial al problema de cuidado infantil, pero no se aborda la división sexual del trabajo que está a la base de esas diferencias. O sea, hay un tema que se aborda y otro que se deja. Por último, Diana Villegas presenta una investigación con perspectiva etnográfica e histórica y se presenta un análisis de las poblaciones rurales en México, mostrando los efectos de la liberalización de la economía en la relación entre Estado y sus agentes. La autora discute la relación entre campesinos y Estado en el periodo de la posrevolución mexicana, desde 1910 en adelante, o Estado benefactor según sus palabras, y cómo el neoliberalismo conlleva un retiro del Estado en el diseño e implementación de políticas públicas. Si se retira, el espacio es llenado por diversos actores no gubernamentales que no solo median, no hay una mediación solamente, sino que hay una vinculación entre las poblaciones campesinas e indígenas en el contexto neoliberal. Entonces, en términos teóricos, Diana Villegas nos llama la atención sobre la relación que hay entre Estado y sociedad, no solamente desde la coerción y el aparato, sino también desde las prácticas cotidianas. La riqueza del análisis no está solo en el recorrido histórico que hace, porque hay un recorrido histórico desde 1910 hasta ahora, sino también en el foco en las comunidades rurales, ya que desde ellas es que se analiza la reconfiguración de la relación Estado-sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Decirle a la audiencia que el profesor Patricio Olivera se incorporó este 2021, desde enero, marzo, forma parte del equipo de la revista como editor asistente y bueno, pues su presencia ha sido clave también para continuar con este proceso de profesionalización, continuar también con la mejora en las evaluaciones de los artículos recibidos, así que bueno, se aprecia por tanto con las presentaciones que les ha hecho de los últimos artículos publicados, el manejo también teórico y sociológico y empírico del profesor Patricio. Así que muchas gracias, Patricio, por tu trabajo. Y se me olvidó antes presentarles a Natalia Campos, aunque me refería ya al inicio. Natalia Campos, como les decía, es egresada de nuestra Escuela de Sociología en 2018 y desde ese año forma parte del equipo de la revista Temas Sociológicos. Primero haciendo sus prácticas profesionales y luego ya de manera profesional desde el año 2019. Así que Natalia viene acompañando todo este proceso de crecimiento en los últimos 3-4 años, al hecho también de que Natalia además forma parte de otros equipos editoriales de otras revistas de la universidad, como Literatura y Lingüística, por ejemplo, o Perspectivas de Trabajo Social. Voy a continuar ahora con una breve referencia a algunos de los artículos más destacados, por así decirlo, que contiene esta tradición de nuestra revista Temas Sociológicos, como son algunos que les comparto a continuación. En nuestra revista ustedes pueden encontrar artículos, por ejemplo, de algunos clásicos contemporáneos de nuestra sociología en general mundial, como es Pierre Bourdieu. Pueden encontrar, de hecho, un artículo titulado Por la invención de una nueva política en Occidente. Creo recordar que este artículo, no sé si es del año 2002, justamente que lo entregó Pierre Bourdieu al profesor Justino Gómez, ¿cierto? Como un manuscrito en su momento, y se publicó justamente en un número especial que hizo la revista Temas Sociológicos ante el fallecimiento de este clásico contemporáneo de la sociología y sin duda uno de los sociólogos más importantes, podemos decir, de los últimos 50, 60 años y que ha marcado muchos territorios, podemos decir, líneas de investigación
en nuestra disciplina. Así que ustedes ahí tienen ese artículo de este destacado sociólogo francés. También pueden encontrar en nuestro acervo, en algunos números anteriores, textos también de nuestros clásicos de las ciencias sociales, ¿no? En general, hablando de ciencias sociales en general, como bien decía Natalia antes, ¿no? Si bien la revista Temas Sociológicos tiene un enfoque disciplinar, también dialogamos con otras disciplinas de las ciencias sociales, ciencia política, psicología, antropología, economía y también historia, ¿no? Y ahí pueden encontrar ustedes un texto de uno de los grandes autores de la historia contemporánea en Chile, como es Gabriel Salazar, y su texto, La nueva historia y los nuevos movimientos sociales. Además, en otro clásico, un artículo destacado, podemos decir, de un sociólogo contemporáneo que ha tenido gran desarrollo en la sociología chilena, como es Pedro Well, pueden encontrar, por ejemplo, su texto El desarrollo humano, un desafío para las ciencias sociales. Decirles en el caso de Pedro Well, que ha sido también un destacado sociólogo que durante muchos años estuvo a cargo de los informes del PNUD, del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo aquí en Chile, y también colaboró en su momento con Norbert Lessner en todos estos programas que han sido claves para entender el desarrollo, los procesos de modernización, sus contradicciones en la sociedad chilena de los últimos 25 o 30 años. Paso a continuación a presentarles a Mariela Delgado, ya les había comentado anteriormente, ahora les voy a presentar a la profesora Mariela Delgado, quien ella el año pasado hizo sus prácticas profesionales en la revista como asistente, precisamente pensando en generar una estrategia de comunicación y de posicionamiento de nuestra revista en las redes sociales, en el medio público también, y desde este año ya forma parte de la planta del equipo editorial de nuestra revista. Así que adelante, Mariela, y bienvenida. Hola, buen día, gracias, profesor. Buen día a todos y todas. Bueno, lo que les voy a mostrar son algunas cifras que nosotros tenemos de nuestra revista. Y este primer gráfico nos muestra el país de origen de los autores que publican en nuestra revista. Ustedes podrán ver que hay una alta cantidad de artículos, por supuesto, que vienen de Chile. Luego lo sigue Argentina, México y Brasil. Por supuesto que esto forma parte también de un desafío de la revista, que es poder llegar a otros territorios y hacer también un poquito más representativos los artículos y las publicaciones para que podamos ser también un referente, sobre todo latinoamericano. Ojalá pudiéramos llegar a eso. Avance nomás, profesor, por favor. Bueno, estas son cifras que son importantes, sobre todo considerando los contextos actuales. De 225 artículos publicados, hay 249 autores y autoras, siendo el 84% hombres y 16% mujeres. Ahí por supuesto que se podría hacer como un análisis más profundo con respecto a la todavía poca participación que tenemos las mujeres en los espacios académicos, y esos han sido estudios que se han realizado ya hoy día bastante con respecto a aquello, y cómo también nosotras tenemos muchas barreras de entrada para poder llegar a los espacios académicos de discusión, en general de discusión política. Lo podemos ver también en el ingreso a ciertas carreras que están más relacionadas con, o sea, tenemos poco acceso en carreras relacionadas con ciencia, tecnología, y bueno, esto también se ve reflejado en las publicaciones académicas que se dan en las revistas científicas. Sin embargo, tenemos datos más esperanzadores. Continúen nomás, profesor. Tenemos datos más esperanzadores porque, porque en los últimos números, las últimas 3 publicaciones que realizó la revista, ha existido un aumento considerable de la participación de mujeres, y muy considerable, porque de 71 autores, 35 son hombres y 36 mujeres. Si bien estamos ahí como peleándonos los números,
pero a nosotros nos alegra mucho de que hoy día pueda existir mayor participación de las mujeres, y esto ha sido en los últimos 3 números, y también responde a un contexto social, es decir, las mujeres estamos participando más en espacios que antes se nos era mucho más difícil o que tenían muchas más barreras de entrada, así que eso como revista nos pone muy contentos. Nosotros tratamos también de que nuestros números estén equilibrados, siempre es una discusión tratar de que participen más mujeres en nuestras publicaciones. Así que al menos estos datos nos entregan esperanzas de poder ir consolidando esta revista en términos paritarios. Así que eso. Y ya, con respecto a la visualización que tiene nuestra revista, nosotros al último tiempo hemos ido aplicando también estrategias comunicacionales. Y dentro de esas estrategias comunicacionales ha estado también posicionarnos en las redes sociales, porque es donde más está hoy día la gente. O sea, no nos podemos desvincular, por mucho que seamos una publicación académica, no nos podemos desvincular de los espacios de interacción actual de las personas. Entonces, gracias a eso también hemos podido difundir los artículos, los números que se han ido publicando y lograr tener buenas visualizaciones. Por ejemplo, en el número 26, que se publicó el 31 es, no alcanzo a ver muy bien, pero el 31 del 7 del 2020, ¿sí? Ya, sí. 31 de julio del 2020, se lograron 6.620 visualizaciones hasta la fecha. Y luego, el 31 de diciembre del 2020 se publica el número 27. Y en ese número hemos logrado 11.450 visualizaciones, que es harto. Y también tiene que ver con el tema que se trató. Es un tema que seduce mucho a los intelectuales, mujeres y hombres, y que llevaron también a que fuera un número grande y muy valioso finalmente. Y nuestro número 28 hasta la fecha, que se publicó el 31 de julio del 2021, tiene hasta la fecha 4.898 visualizaciones. Esto es súper importante porque si uno hace un estudio comparado con respecto a otras revistas que son de instituciones mucho más grandes, nosotros incluso tenemos mayores visualizaciones que esa revista. Y eso en ese aspecto nosotros nos sentimos súper contentos porque significa que se está realizando un buen trabajo y que vamos avanzando en el crecimiento de la revista. Así que eso. Muchas gracias, Mariela. Bien importante los datos que les ha compartido Mariela. Por un lado, nuestra intención, ¿no?, en los últimos años de conseguir una paridad de género en las publicaciones de la revista, ¿no? También posicionarnos frente a ello, ¿no? Porque, como bien decía Mariela, es destacado y hay estudios al respecto de la asimetría de participación de las mujeres no solamente en la academia y la ciencia, sino también en las publicaciones científicas y, como saben ustedes, en otros espacios. Y estas últimas cifras que nos presentan son esperanzadoras, nos marcan también un patrón a seguir, un camino a seguir, y el número de descargas, por ejemplo, la presencia que tenemos en los últimos años, ¿no?, de las consultas de nuestros números, como bien decía Mariela, podemos ser una revista pequeña, ya cuenta obviamente con una tradición de 25 años, pero nos hemos ido consolidando en el campo académico y pensamos también que solemos publicar alrededor de 12, 14 artículos por número y, como ven ustedes, en los últimos año y medio obtener 20.000 visualizaciones y descargas de artículos para una revista pequeña, pues yo creo que es todo un logro, ¿no? Y que dice mucho del trabajo que se hace al interior de nuestra revista. Voy a concluir la presentación con algunos desafíos que ya los hemos ido presentando. Como bien decía Mariela, y retomo esta idea de continuar y mantener la paridad de género en nuestras publicaciones, eso es bien importante. Por supuesto, tratar de postular y crecer en lo que se refiere a Indexación y otras plataformas de indexación, que son los sellos que también avalan, por así decirlo, la calidad del trabajo que se hace al interior de esta revista Temas Sociológicos.
lograr, como antes apuntaba Mariela, llegar a más territorios, países. Yo creo que también en los últimos años hemos ido abriendo la participación de articulistas que provienen no solamente de Chile o países hermanos que habitualmente han publicado como Argentina, sino también nos hemos ido abriendo a otros espacios como Ecuador, Colombia, México, España, Brasil. Entonces, ese foco latinoamericano, esa aspiración latinoamericana que desde siempre ha distinguido a la revista Temas Sociológicos, lo queremos mantener y de hecho profundizar, porque creemos que es bien importante todo el aporte que ha hecho la revista Temas Sociológicos, no solamente para la sociología chilena, sino también para esta sociología latinoamericana. Además, otro de los desafíos es seguir potenciando nuestra visibilidad en las redes sociales, ¿no? Llegando también a un público más diverso en los contenidos de nuestras redes sociales, como Twitter, Facebook, Instagram, también YouTube, ¿cierto? Y también ese afán de llegar a más gente se relaciona, como les decía anteriormente, con las entrevistas que también se publican al interior de cada número, ¿no? Porque es una visión de la revista no solamente de aportar a un campo académico específico, como es el sociológico, sino también intervenir en otros ámbitos del debate público, dentro de lo posible, poniendo encima de la mesa algunas temáticas que consideramos que son de interés pertinente. Además, y esto es algo que también es un desafío a futuro y es algo que este año ha sido bien importante, el aporte de Ian Ovalle, ¿no? Como practicante en nuestra revista, como alumno de la carrera de Sociología, es que también aspiramos a ser una revista inclusiva, en donde todas, todos y todes tengamos espacio, pero también el acceso al conocimiento sea universal. Es decir, personas en situación de discapacidad también puedan acceder a conocimiento acumulado de nuestra revista Temas Sociológicos. Por último, hacerles una invitación a que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en YouTube y, por supuesto, hacerles una invitación a que consulten nuestra plataforma, nuestra página web de la revista, lean nuestros trabajos y, como bien han dicho Mariela, Natalia y Patricio, todos los artículos que ustedes pueden consultar son de gran ayuda para sus trabajos, los pueden incorporar en su formación como sociólogas y como sociólogos y, por tanto, esta es la invitación que les hacemos como equipo de la revista Temas Sociológicos. No sé si ahora después tienen ustedes alguna pregunta o si alguien alguna persona del equipo editorial quiere complementar algo, o también el profesor Justino Gómez, quien nos acompaña, quiere hacer algún repaso a la historia de la revista. En todo caso, muchas gracias a ustedes por su compañía en esta mañana. Gracias. Adelante. Yo quisiera hacer un comentario o unos breves comentarios. Adelante, Andrea, por favor. Ahí les dejo el compartir. Primero que nada, creo que es súper importante, ya lo han hecho todos, pero hay que hacerlo, hay que felicitar al equipo porque ha logrado grandes avances, consolidándose también como un equipo que es capaz de realizar labores que antes eran complejas de asumir, como por ejemplo toda la virtualización de la cual nos hablaron tanto Natalia como Mariela y tú, ¿cierto? Desde las plataformas hasta los cambios de los procesos evaluativos, que no es un trabajo fácil. La mayor parte de las revistas hoy en día están trabajando con esas plataformas, pero requieren una gran inversión de, primero un gran aprendizaje y después una gran inversión de trabajo y tiempo. Entonces me parece que primero es importante destacar eso. Segundo, también quiero destacar que de haber tenido un número anual, estemos ya en 2 números anuales, lo que permite continuar con el camino de apertura de plataformas de revistas indexadas, lo que me parece fantástico. Creo que da cuenta del esfuerzo en términos de que ya no tenemos solamente una persona trabajando en la revista, sino que en rigor tenemos 4 personas, lo que es importante porque precisamente también refleja que para sostener una revista
e ir legitimando su calidad académica en las plataformas, es necesario que trabaje más gente. Al principio teníamos solamente un profesor que trabajaba 4 horas dentro de su jornada de trabajo, luego tuvimos una persona que trabajara 6 horas, después metimos al estudiante en práctica, agregamos a un funcionario, que son las labores que están desarrollando ya las además profesionales que se han ido especializando en ello, es decir, Mariela y Natalia, que son ambas tituladas, son personas que están especializadas en el trabajo editorial. Cuestión también que nos permite decir que se forma capital en esa área en la escuela. Entonces yo lo encuentro fantástico. Es difícil sostener una revista tanto tiempo, ya la revista tiene, no recuerdo, dijiste 25 años, Juan. Claro, es difícil sostener 25 años. 25. Es difícil sostener una revista tanto tiempo porque es un mercado muy competitivo y donde hay mucha baja. Es decir, yo creo que son pocas las revistas de sociología que tienen la edad que nosotros tenemos. Ojalá yo tuviera 25, tengo el doble, pero en rigor tener 25 años de vida académica publicando, pasando por todas estas etapas, es también un logro súper importante. Creo que la revista se sostiene a partir del fuerte trabajo que tiene todo el equipo, pero también a partir de la convicción de la perseverancia y de la necesidad de caracterizar a nuestra escuela no solo por su función formadora, sino por el sostenimiento de esta revista. Creo que todo el recuento debe crearse a la luz del contexto que permite el mito de sostener, o la mística más bien de sostener una revista 25 años, que no es fácil. Ya ha habido momentos duros, momentos complejos, en algún minuto nos han rechazado una acreditación, hemos tenido que volver a insistir, en algún minuto hemos tenido también conflictos no menores, pero tratables entre nuestros propios procesos internos y los procesos de la propia universidad. Es decir, es una historia y es un hijo que ha costado criar, no ha sido fácil de criar. Es un hijo que requiere mucha inversión y los éxitos son muy exigentes y a muy largo plazo. Así que quiero darles una felicitación a todos, comenzando por el director, comenzando por el profesor que se ha integrado, Patricio, comenzando por nuestras 2 profesionales que se han formado en ello, Natalia y Mariela, y también por los estudiantes en prácticas que han hecho un aporte súper importante, sobre todo el trabajo que desarrolla Ian, que abre la revista a estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad y a profesionales que tienen algún tipo de discapacidad, que también siempre tienen limitaciones para acceder a las publicaciones científicas de nuestra disciplina. Así que espero que haya 25 años más y que de las bodas de plata pasen a otro tipo de bodas. Muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias, Andrea, a ti también, bueno, porque tú también fuiste directora y conoces bien cómo ha sido el proceso también en los últimos años. Así que, bueno, se agradecen tus palabras y de hecho, bueno, contigo, Andrea, inventamos esta figura también del asistente en prácticas con Natalia, que fue un gran aporte desde entonces. Luego vino también otra colegas, ya sociólogas hoy día, como Francisca y Evelyn, y luego, bueno, pues con Mariela, que ha sido el último aporte ya dentro del equipo, e Ian este año, que bueno, ha sido un desafío y todo el aporte que está haciendo Ian para el tema del acceso universal al conocimiento de nuestra revista. Así que nada, muchas gracias también, Andrea, por tus palabras. Muchas gracias. Y no sé si algún comentario más, alguien quiere hacer algún comentario del público. Del profesor Justino. Adelante, Justino. Sí, bueno, sumarme a las palabras de Andrea, porque efectivamente todo este trabajo es un trabajo de equipo y ustedes lo están reflejando. Y así fue, quizá al principio, la verdad, como muchas veces, todos los desafíos son liderados a veces por 1 o 2 personas, y así fue al inicio. Jorge Giver y algunos de los profes de la primera época de los años 90 fueron los que se lanzaron a esta aventura cuando todavía
casi ni existía la escuela de sociología. Eran algunos profesores con mucha visión, con mucha pretensión de estar presentes en la vida del país y en la vida de la sociología del país. Y ahí es uno de los puntos importantes que estos 25 años marcan. Es decir, la revista se ha hecho cargo de la vida del país y de la vida de la sociología del país, y no solamente del país, sino que también de América Latina y del mundo. Es decir, ha sido un espacio de encuentro con los colegas chilenos, con los colegas latinoamericanos y con maestros, no me atrevo a decir colegas, pero estos personajes que a veces hemos podido tener y ofrecerles nuestras páginas. El caso de Bourdieu, por ejemplo, pero me acuerdo también que creo que hay una entrevista con Maffesoli, por ejemplo, y con Bayua creo que también en alguno de los momentos. Entonces, bueno, este diálogo que hemos querido mantener con nuestros académicos y con nuestros colegas, ¿ah? Y ofrecer nuestra revista como un espacio de intercambio, que eso ha sido también una de las estrategias. Es decir, intercambiar, negociar con y vincularnos con los colegas en Chile, con los colegas de ALAS, de América Latina, y bueno, y también de otras partes del mundo. A ver, creo que es importante también señalar no solamente que este desafío nuestro como escuela ha sido también un desafío de la propia universidad. Yo creo que pocas universidades del nivel nuestro tienen tantas revistas, o incluso, bueno, universidades, diríamos, con mayor tonelaje, por decirlo así, en términos de todo tipo de números. Nuestra revista, nuestra universidad, se la jugó por estar comunicada, por compartir con otras instituciones a través de sus revistas. Y eso a veces ha tenido muchos costos, porque claro, sostener 7 revistas, porque así 7 revistas, no sé si ahora las tiene, pero por lo menos en algún momento de la historia tuvimos 7 revistas en la universidad. Y eso implicaba muchos costos, muchos tiempos y muchas preocupaciones. Y efectivamente también el camino de la universidad en pro de la calidad institucional, de la calidad de las carreras y también de la calidad de las revistas fue llevando hacia estos procesos de indexación, etcétera, por los cuales la universidad se la ha jugado. Y eso, pues, claro, ha ido teniendo exigencias que a veces fueron difíciles de mantener y de sostener. Otro punto que me parece importante ha sido la voluntad que tuvimos de construir opinión, es decir, de número a número expresar nuestra opinión sobre el país, nuestra opinión sobre los grandes acontecimientos o momentos que vivía el país o que vivía la sociedad o que vivía la sociología. Creo que es importante mantener esa vocación de interpretación permanente del contexto del país, mundos, América Latina, etc. Y es decir, que hay una responsabilidad nuestra como desde la dirección, desde la conducción de la revista, a entregar quizá no solamente facilitarle a otros que entreguen su opinión, sino que nosotros mismos entregar nuestra opinión. Eso creo que es uno de los desafíos que yo veo en relación a la revista. Así que, bueno, feliz de compartir con ustedes esta trayectoria, algunos puntos de esta trayectoria que hemos vivido en estos años, y felicitarles una vez más por su trabajo y por su equipo, por el trabajo de equipo, que creo que eso es una de las connotaciones más que nos identifican más. Así que un abrazo a cada uno, a cada una de ustedes, y a seguir trabajando. Mucho ánimo. Pues muchas gracias, Justino, por sus palabras.
Y como bien decía usted, ¿no? Este trabajo de la revista estos 25 años son ejemplo de la persistencia, ¿no? De distintos equipos, ¿no? De distintas personas, profesores que han ido trabajando. Así que yo también lo destaco en el momento actual, el equipo cohesionado que mantenemos al interior de la revista, y eso ha sido algo importante, ¿no? Porque tenemos un buen ambiente de trabajo, serio, responsable, pero ante todo somos colegas que compartimos, nos llevamos bien, y eso es muy importante, ¿no? Eso se ve reflejado en el buen hacer. Y luego, Justino, quería retomar lo que bien usted decía, que me gustó esa idea de la revista Temas Sociológicos, podemos decir como una ventana del país, una ventana hacia el país, hacia la sociedad chilena, hacia la sociedad latinoamericana y también hacia el mundo, ¿no? Y es algo que desde una universidad pequeñita como la nuestra, una escuela pequeñita, pero es nuestra ventana al mundo, ¿no? Y yo creo que también es eso algo, esa invitación que les hago a las y los estudiantes, ¿no? Miren también la realidad del país a través de las páginas de la revista Temas Sociológicos, porque es un acervo vivo que tenemos en nuestra escuela, ¿no? Y algo que nos sentimos orgullosos también de cómo la revista Temas Sociológicos ha acompañado la evolución del país en los últimos 25 años, con sus contradicciones, sus problemas, sus desafíos, y cómo el pensamiento sociológico ha aportado, por lo menos para entregar luces, como también análisis riguroso. Así que eso es la invitación. No sé si alguien más del público quiere hacer alguna intervención, o lo dejamos aquí, o alguien del equipo, como quieran ustedes. Me dicen ustedes. Bueno, pues si les parece, dejamos aquí esta actividad, esta presentación de la revista Temas Sociológicos, y nada, muchas gracias por su presencia y por acompañarnos en el día de hoy, también acompañarnos en nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. 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 Gracias por la presentación. Gracias a todos.